Listo. This meeting is being recorded. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues les preguntaba con respecto a ese trabajo que ustedes desarrollaron en el 16 Salón Regional, que fue como el inicio de ese proceso que llevó a la curaduría del 45 Salón Nacional de Artistas. ¿Qué significa enmingar, curar desde la decolonialidad? Bueno, sí, enmingar, enmingar. La palabra mingar viene de minga, ¿sí? De estar y acompañar, que traduce. Nosotros vivimos en un departamento que se llama el Cauca. Cauca es un departamento que nunca ha tenido, pues que alberga prácticamente mucha de su comunidad indígena, ¿no? Creo que tiene 12 culturas. En un momento que se me salió. Sí, no te preocupes. Perdón. Entonces, bueno, vuelvo a retomar, sí, en Mingar surgió, digamos, de algo de aquí, digamos, del departamento del Cauca, que se llama Minga. Minga se utiliza a las comunidades indígenas y campesinas de este territorio para acompañar y estar, para construir los alimentos, para ir a las siembras, y me parecía que era un proyecto colectivo de sanación territorial. Cuando le colocamos en Mingar, era para quitarle un poquito la palabra de curar, de curaduría, ¿no? ¿Sí? Para empezar a establecer un poco más unos conceptos más autónomos, unos conceptos un poco más del territorio y empezar a leer nuestras formas de pensar, ¿sí? Entonces surgió la palabra en Mingar. Y eso es como en unos procesos de coloniales también entender un poco lo nuestro, lo propio, y de esa forma, digamos, resaltarlo en este término, en este proyecto, porque el proyecto se llama Minga de Pensamiento, Prácticas de Coloniales. Sí, no tanto de pensamiento, sino más del quehacer, ¿sí? La práctica. Digamos, en este ejercicio, pues, como lo contaba hace un poquito, tiene que ver con estas mingas, ¿no? Estas mingas de entender los territorios, caminarlos, ¿sí? Ese sentir, pensar, digamos, que tienen las comunidades, digamos, para hacer las mingas. Entonces se nos ocurrió que teníamos que pensarlo de esa forma, ¿no? Co-crear con ellos. Y eso es el resultado. Este es el resultado del proyecto del 16 Salón Regional de Artistas, que eso, digamos, que se volvió un proyecto que surgió con el salón y en el transcurso se volvió un proyecto de vida que aún lo continuamos. Entonces no sé si de pronto te contesté Sí, lo que tú quieres de pronto saber o un poco más. O bueno, sí. Estefanía también puede contar un poco también su percepción. No se escucha bien, Estefanía. Creo que hay algo en el audio. Acá, de pronto. A ver, sí, creo que sí. Sí. Bueno, nosotros cuando comenzamos a reunirnos y hablar de la palabra Ming, de todo el nombre como del proceso, hablábamos mucho que en estos procesos que se abordaban desde el arte, desde lo académico, desde estos procesos decoloniales que muchas veces más que hacerlo realidad se abordan mucho desde el tema académico, quería que fuera algo que nosotros practicáramos y lo lográramos como alternar con la realidad y no solo desde la academia. Entonces, nosotros retomamos la palabra minga, como porque aquí en el Cauca todas las comunidades lo utilizan pues para todo, para recuperar la tierra, para construir algo común, para como una escuela, no sé, para hacer una comida, para todo, o sea, desde procesos grandes hasta procesos pequeños. Y la palabra prácticas decoloniales es ahí, o sea, la minga, que es el proceso real, acompaña las prácticas decoloniales, que es el proceso académico. Entonces ese fue más o menos como se pensó y como habíamos hablado el nombre del proceso, que luego se convirtió en el colectivo artístico, pues que sigue al día de hoy como presente, como
no solo desde lo académico, sino también desde procesos territoriales al día de hoy. De acuerdo. Yo tuve así como una confusión, le comentaba a Edison, porque no vi un registro como muy pormenorizado de lo que estaba en la cocuraduría que ustedes hicieron con Transistoria. Y, por Ajá. ejemplo, había unas réplicas de cerámicas de la cristalina, estaban unas pinturas de íntima legua, estaba, bueno, el útero de los chumbes, había unas camisetas, cervezas, muñecas, pero como que a mí no me quedó claro qué de esto hacía parte de su proceso y cuáles elementos habían sido incluidos adicionalmente por Transistoria. Entonces, la pregunta sería como, ¿de qué manera se dio esa cocuraduría con Transistoria y cuáles de las piezas incluidas en esa cocuraduría son parte de su proceso y cuáles no? Eh, Eh, a ver, Ellos eh, primero vinieron al territorio, al Cauca. Mm. El proceso, si quieres yo puedo hablar de eso, Eddie, si quieres tú. dale, Y dale, no hay ningún problema. bueno, digamos que dentro, ya cuando eh, el Salón Regional primero quisiera tocar como ese tema, cuando el Salón Regional se hizo, nosotros trabajamos como en diferentes territorios, que era en Calduno, Cauca, con el ETCR Carlos Perdomo, y nosotros queríamos apoyar como desde el arte el proceso de paz, y más porque la historia de nosotros pues tiene que ver mucho con el conflicto armado, como de los integrantes de Minga. Entonces todos, digamos, como tenemos y podemos hablar desde lo autobiográfico, desde la memoria personal, más que desde la memoria histórica, queríamos como, aparte de un proceso de sanación individual que ya teníamos con nuestros procesos personales, queríamos hacer como pues algo que incluyera más personas. Entonces comenzamos a trabajar con el ETCR Carlos Perdomo, en la zona marimbera de Corinto con un museo que se llama La Cristalina, que era hecho por la comunidad campesina, pero también por una persona que hacía parte de las FARC, que era el comandante Zeppelin, que era como una persona que siempre fue militante, pero desde la cultura. Eh, eh, digamos, con personas de Corinto que hacían parte de esto, que luego te profundizaremos, con una parte de la comunidad sobreviviente a la masacre del Naya, que se reasentó en Timbío, Cauca. La masacre del Naya fue al norte del Cauca, ellos se reasentaron al sur, en una finca que fue recuperada por el Estado, que era de un narcotraficante que se llamaba Justo Pastor Perafán. Entonces allí estuvimos y al día de hoy seguimos trabajando con ellos también. Eh, trabajamos también en Quibdó, entonces todo lo fuimos haciendo como por mingas. Eh, y por último, que eso sí era como un requisito de la convocatoria, pues se hizo una exposición ya con los artistas que eran como de la ciudad. Pero digamos que el eje más importante del salón fue el territorio, lo territorial. Eh, luego cuando fue el Salón Nacional de Artistas y luego profundizaremos como en los territorios, nosotros, los curadores tenían que escoger como uno de los procesos regionales que querían conocer para viajar. Entonces, Transhistoria, que era como una de los equipos curatoriales, decidieron venir al Cauca, vinieron acá ellos, vino el director del salón, que en ese momento era Alejandro Martín, y vino Luisa Humbert, que era otra de las curadoras, como a conocer todo el proceso. Entonces, con ellos estuvimos como en varios lugares. Entre esos estuvimos en Corinto, en la zona marimbera, visitando el Museo La Cristalina, que es como de piezas prehispánicas de cerámica, es lo que más resalta allí. Y estuvimos en el ETCR Carlos Perdomo. Eh, Ellos también fueron allí, fueron a Quitequihue también a conocer todo el proceso de revitalización de la comunidad sobreviviente al Naya y también luego su proceso de nuevo de volver a ser víctimas del conflicto cuando mataron a sus Abnehues Gerson Acosta. Entonces ellos hicieron todos estos recorridos, ¿cierto? Y,
y digamos que lo que pudieron incluir que a su proceso y lo que más le llamó la atención fue el proceso en Carlos Perdomo y el proceso con Corinto, porque también era con personas firmantes de paz. Y ahí pues te entraré como a profundizar un poco los procesos. Cuando nosotros estábamos armando el Salón Regional de Artistas, nosotros como estábamos empezando también como colectivo, empezamos a hablar de procesos de formadores, replicadores, pues que era lo que nos interesaba hacer, como comenzar proyectos o planes de vida, que es algo que tienen las comunidades indígenas también, que ellos, el plan no se hace ni por proyectos de 1, 2 años, 3 años, sino que son para toda la vida. Entonces nosotros referenciándonos desde esa visión, pues que nos parece una visión muy amplia y muy profunda, queríamos hacer estos procesos de formación a formadores replicadores para que esto nunca muriera y continuara en el territorio y fuera de la gente. Entonces, comenzamos a reunirnos con las comunidades. Eh, Disculpa, eh, Estefanía, es que ese proceso yo todo lo conozco por lo que hay en red. He visto todos los videos y he visto los materiales todos, digo, para abreviar también el tiempo porque sé que, o sea, bueno. sí, o sea, está el medio todo, ¿no? Y hay algunas cosas que quisiera como puntualizar y te agradezco mucho esa introducción. Pero yo tengo duda, entonces las muñecas, por ejemplo, la cerveza, las camisetas, las pinturas de íntima legua, nada de eso hace parte de su proceso, ¿verdad? Solamente las réplicas de las cerámicas de la cristalina, no sé, había unas pinturas también que creo que son parte de su trabajo. Ignoro si los videos, no sé si había algunos videos, también los videos. Entonces era como una unión de varios elementos, esa cocuraduría. Es que eso no lo tenía yo claro. Claro, sí, el tema es que Transhistoria hizo unos recorridos y entre ellos se encontró, digamos, ellos visitaron también los ETCRs de donde está la cerveza La Roja, ¿no? En Nicolón. Sí. Estuvieron allá, entonces invitaron La Roja porque digamos que después de los procesos de paz, los firmantes de paz dejaron unos proyectos, digamos, proyectos de vida, digamos, como fue la cerveza La Roja, como fue las muñecas de Monterredondo, como fueron los maletines, como fueron, digamos, toda esta cantidad de procesos y proyectos que dejaron, Y que después de la disculpen, firma de paz nadie le paró atención. de dónde vienen esos procesos de la cerveza y las muñecas? ¿Es de la misma región del Cauca o es de otros lugares? No, la Las muñecas cerveza sí. está en Nicolón. Las muñecas sí vienen de acá. Ah, Nosotros tenemos un proyecto que es la Resistienda. Parte de ellos conocieron la cerveza, pues la cerveza pues es un proceso de paz importantísimo, que en este momento pues está, digamos que es que esto es bien particular, porque cada proyecto pertenece a un ETCR y mm, ellos pues digamos que fueron sus proyectos de vida, ya, Y los digamos más que exitosos. los más claro. exitosos, al parecer. Digamos que no les pararon bolas cuando se dieron cuenta que todos esos emprendimientos surgieron, digamos, de excombatientes de FARC después de la firma de paz, porque ellos fueron muy inteligentes. Parte de lo que les daba el Estado, que eran 8 millones de pesos, ellos hicieron una cooperativa. Ya. Sí, o sea, ellos no se gastaron su dinero, sino que lo capitalizaron Ah, en una cooperativa. ah, Entonces montaron su propia empresa. Entonces, en ese sentido, fue bien interesante. Fue bien interesante, digamos, ese ejercicio. Por ejemplo, el proyecto productivo de Nicolón, digamos, es la cerveza La Roja. Digamos, el proyecto productivo de Monterredondo, que es en el departamento del Cauca, son las firmantes de paz mujeres que construyeron las muñecas con su vestimenta, inclusive con su pelo, con su cabello. Los del ETCR era el café y que estaban exportando y tomate de árbol. Nosotros nos pareció interesante que cada ETCR en Colombia, porque existieron en muchas partes, pero en el Cauca hubieron 6 ETCR. Nosotros fuimos a los 6, ¿sí? En Timba, que era un poco más afro, cerca al Naya, estaba en Monterredondo, que era entre límites de Santander de Quilichao a un costado, y estaba en Santa Rosa y Caldono. Santa Ujú. Rosa, que es en el departamento del Cauca.
pero lo más particular que nos pareció a nosotros era que el ETCR de Caldono y Santa Rosa eran comunidades indígenas, que fue el sexto frente de las FARC, que Ya. inicialmente a mí me interesaba porque hay una investigación más atrás sobre los temas de las firmas de paz que existieron en el departamento del Cauca, en el 89 con el M-19, en los 90 con la guerrilla indígena Manuel Quintín Lame, y en el 2017 con Jacob Arenas, el sexto frente, que el 98% de sus filas eran NASA. Entonces conocían muy bien su territorio, habían caminado las montañas del Cauca, y yo creo que parte de esa investigación también fue importante porque como ellos han caminado tanto este territorio, conocen las montañas del Cauca, entonces era la pregunta de hacerse, ¿a dónde hay hallazgos prehispánicos? Ustedes que han caminado tanto, digamos, estas montañas, como se prestaba en su momento, porque estábamos en paz, supuestamente para los acuerdos, entonces la posibilidad de poder entrar a esos territorios que eran imposibles entrar, porque eran territorios, digamos, farianos, logramos encontrar el museo. Entonces lo articulamos. La masacre del Naya, por el tema que hubo inclusión paramilitar hace 20 años, el desplazamiento, y nos pareció interesante, digamos, lo que sucedió ahí, que a partir del mural que construyeron ellos, construyeron su plan de vida. Como el arte sí sirve, digamos, digamos, para los procesos de paz, para acompañar estos procesos de paz de memoria. Entonces, eso digamos, era contundente. Entonces, lo que nos interesaba era hacer esto un poco incómodo, ¿sí? Y entender, digamos, cuáles fueron sus luchas. Entonces, parte de este ejercicio en estos recorridos eran tres: Corinto, Caldono y Timbío. Entonces era la exposición que hemos hecho, porque eso es lo que pide lo institucional, pero lo interesante del proyecto del Salón Regional eran los recorridos. Pero como el Salón Nacional, nosotros nos invitaron a hacer la co-creación, pero nosotros ya teníamos la investigación. Ellos propusieron que sería chévere las cristalinas, la gritona, que tenía que ver con lo de Caldono, que era una pintura gigante, ¿sí? Que era como una valla, pero entonces eso se replicó. Y por último estaba el útero y los videos. Ese fue parte de nuestro ejercicio curatorial. O sea, ya lo que ya estaba curado simplemente se llevó para el Salón Nacional. Y entonces se complementó con un proyecto, digamos, que fue La Roja, ¿sí? Que es un proyecto colectivo. Aquí no hay proyectos individuales, todos son colectivos, son procesos de creación colectiva. El único proyecto que tienes que es término personal es el de la compañera Iti Malegua, porque eran sus dibujos construidos y hechos, digamos, cuando ella estaba, digamos, en la militancia. Entonces ellos montaron su grupo que se llama Común Arte, que yo creo que es uno de los proyectos de resistencia y que le han aportado a la paz y que se mantienen en los territorios, pues son ellos, porque lo otro ya entró a un paso, digamos, político, pero los que están dentro de los territorios son ellos. Y entre ellos está Iti Malegua, pues que era el artista que estaba ahí en ese espacio. Entonces, eso fue nuestro ejercicio, digamos, curatorial, digamos, en mingar con los otros procesos, porque hablábamos del Cauca, otros hablaban del Tolima y los otros hablaban del norte, que sería, digamos, Medellín, por allá el Perijao, donde ella militó. La Roja Entonces es era, del Tolima, entonces, La Roja. sí, la Ah, Roja del Tolima. Es el Tolima, la parte de, ay, yo no sé, Nicoló, no sé si es del Tolima. Bueno, es muy cerca de Bogotá, me parece a mí, pero no recuerdo muy bien. Pero bueno, hay muchos emprendimientos, como fue tan importante, creo que hubo unas copias de emprendimientos de cerveza en otros departamentos, que salió la trocha y bueno, en fin, pero yo creo que la cerveza que ayudó a hacer un alemán, ¿cómo es que se llama? El hijo del caricaturista. Bueno, en fin, entonces eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, decir que después de los acuerdos de paz, pues todo el mundo, el tema artístico, el tema cultural, el tema, todo, pues apenas se firmó, pues ya dejó de venir la prensa internacional, las personas que realmente, porque ellos estaban buscando las armas, pero cuando ya no hay armas, esos proyectos que eran tan bonitos, eran los proyectos que nosotros queríamos resaltar, los proyectos que continuaban como proyectos de vida en cada comunidad.
y cómo se hizo esa cooperativa, digamos, cómo se volvieron una empresa, una pequeña empresa para ellos, y digamos que eso es el sustento, porque ellos esperando que les den cada 2 meses el 1.000.000 de pesos que les quedaba el Estado. Esto se hizo con Santos, igualmente el 16 Salón Regional se hizo con Santos. Este proyecto pensamos que nunca iba a pasar, pero pasó y terminamos con Duque. Entonces, él no le interesaba de alguna manera este tipo de procesos de sensibilidad, ¿no? Porque El, estábamos buscando, digamos, la otra cara que ellos tenían, pues porque nosotros hemos pensado pues que son humanos, somos hermanos, ¿sí? El hecho de que estén en una cosa, pues no, siempre, digamos, los medios han generado toda una polarización fuerte respecto a un departamento como es el Cauca, por sus protestas, por sus marchas, por sus cosas, y siempre haciendo visible, digamos, eso que está visible, pero hacerlo más, ¿sí? En términos estéticos, artísticos, y desde esa sensibilidad profunda que tienen este espacio endómico para crear. Entonces eso es lo que nos ha interesado, digamos, en este proyecto de co-creación. Y eso entonces, fue lo que se mostró. disculpa, cada ETCR, ¿qué significa ETCR? ¿Qué traduce? Espacio Estefa, territorial de capacitación y reincorporación. Primero eran zonas veredales Ah, que se llamaban, luego eso pasó a ser espacios territoriales de capacitación y reincorporación. ¿y cuántos hay en Colombia? ¿Ustedes tienen una idea más o menos? Pues en este momento en el Cauca hay tres, dos funcionando muy bien y uno que había venido del sur. Y todos recibieron un dinero para establecerse, porque yo vi en los videos en Caldono que habían hecho construcción de sus viviendas y como tener un espacio para ellos, ¿no? Es que precisamente esa es la minga, como la mayoría de gente es indígena y trabaja en colectividad y no solo por ser, no solo por haber sido alzados en armas, sino que eso viene en la sangre, pues, y viene en los ancestros. Entonces, cuando llegan los dineros, pues hicieron una minga para seguir haciendo proyectos comunes. Ese fue el éxito de ese TCR Ya y por entiendo. eso es un proceso exitoso O sea, que en otros no se dio. en otros casos se dividió el dinero y seguramente cada quien hizo... Hizo cada uno lo se suyo y compró ya. su moto, su celular de Ajá. alta gama y nunca pensó, digamos, pensaron en el momento. Digamos que las comunidades indígenas, como tienen ese proceso un poco más colectivo, tienen el proceso más de minga, de acompañarse, ayudarse entre ellos, y tienen un rasgo a la tierra. Entonces ellos lo que decidieron es con su plata poder comprar tierra. Entonces el hecho de tener la tierra, pues les garantiza, digamos, la vida. Otros no pensaron en ello, Claro, pensaron en comprarse una moto, un celular, un claro. televisor y ya, la plata se acabó. Y Entonces ellos otra lo que cosa hicieron fue que, cooperatizarla. En ese y otra sentido, yo creo cosa, que aquí hay tres más bien famosos, que es el ETCR, digamos, Carlos Perdomo, que queda en Santa Rosa, Caldono, digamos que es uno de los ETCRs para mí como uno de los más exitosos, porque digamos que hay uno supremamente grande que se llama La Elvira, que queda cerca al Naya, pero me parece a mí que es un espacio, creo que todo no es de ellos, es prestado, es de Cartón Colombia, de la multinacional Snorfin Cartón de Colombia, que es la que siembra el eucalipto y seca, digamos, la parte del tierra, territorio, ¿no? La tierra. Claro. Entonces, el agua. ellos hablaron sobre el proyecto de vida, hacerlo ahí. Pues yo fui a ver la tierra y dije, no, primero que todo aquí no les va a dar para comer nunca, porque tienen que empezar a forestar y se demora muchísimo. Para que un alimento la gente se va a aburrir. Creo Claro. que todo porque estratégicamente ellos buscaron un espacio, hacerlo más grande, pero eso es una cosa muy política, ¿sí? Pero las comunidades indígenas sí fueron mucho más inteligentes porque buscaron fue la montaña, tierras totalmente vírgenes, donde, digamos, la producción alimentaria era pertinente. Ya. Entonces, esa es la noción que tiene, digamos, el NASA. Entonces, Digamos, ahora entiendo, ustedes le dieron voz a esos proyectos como exitosos, que sí funcionaron porque tenían ese principio de colectividad. Porque yo me preguntaba cómo se relacionan las prácticas estéticas y las prácticas de sobrevivencia en esa curaduría. Ujú. Sí, sí, y claro, otra cosa, por ejemplo, que ahí estuvo muy importante, que se pudo ver como en el útero, que es este mural gigante hecho de mochilas y chumbes, fue precisamente eso, como
habían tantas mujeres y hombres tejedores en el territorio. Y nosotros al comenzarnos a reunir estábamos reuniéndonos en Caldono como con las personas del ETCR, con la curia, con gente del pueblo, etcétera, preguntábamos qué procesos habían propios dentro de la comunidad y qué creían que se estaba perdiendo dentro de su comunidad. Entonces ahí lo que más resaltó fue una técnica en jigra pucho molde, no es fibra, sino jigra, como le dicen ellos, que es como un tejido en cabulla, a veces se hace con las manos y a veces como con unos palos gruesos. Y después de muchas reuniones llegamos a la conclusión que se debía hacer un concurso para que se tejieran las mochilas más grandes y los chumbes más largos, que el chumbe también es como bien importante dentro de las comunidades y digamos dentro de los masas, pues las abuelas se la tejen a las nietas para muchas cosas, entre esas fajarse para arar la tierra, cargar los bebés, ahí está inscrita como, como va a ser como su vida o quienes van a ser en su vida, etcétera. La, Y cuando se hizo este proceso, por ejemplo, ellos formaron una colectividad que se llamaba Tejedores, era un colectivo de tejedores que era de 23 personas en Caldono, se armó entre el ETCR y el pueblo, que nosotros en el proceso queríamos hacer eso, como una especie de contribución a reformar o ayudar a recrear ese tejido social de allí exactamente. Entonces creo que se logró porque se hizo un colectivo de personas entre el pueblo y el ETCR. el programa nos va a sacar, dice que en 5 minutos, entonces les voy a enviar una nueva invitación cuando nos corte. Quería preguntarles de la curaduría que presentaron en ese Salón Nacional, ¿qué tanto era el resultado de los procesos que ya se venían dando entre los excombatientes y qué tanto es el resultado de los talleres que ustedes impartieron en esos lugares? Yo creo que fue parte y parte. En algunos lugares parte y parte, porque, por ejemplo, lo que acabo de nombrar de los tejedores, pues ellos vienen tejiendo milenariamente, o sea, eso no nos lo inventamos nosotros, obviamente. Nosotros lo que hacíamos era intentar que dentro de nuestra curaduría, que nuestra curaduría posibilitara o revitalizara procesos que estaban allí, pero que no estaban en ese momento siendo potentes o potencializados en colectividad. Por ejemplo, las otras piezas que eran las del Museo La Cristalina, que eran las reproducciones de la gritona o las camisetas, eso también en reuniones previas se hablaba con ellos, o sea, nosotros le decíamos, bueno, nosotros somos artistas plásticos, tenemos y queremos hacer este proceso, nosotros como herramientas de trabajo, ¿en qué les podemos colaborar a ustedes dentro de sus procesos culturales? Entonces ahí fue donde ellos comenzaban a decir, no, pues nosotros en el museo queremos potencializar esto, queremos que empiece a venir gente, queremos tener como gente que vuelva a revitalizar estos procesos de cerámica, o queremos también tener una tienda para el museo, o sea, ustedes cómo pueden colaborarnos en eso. Entonces, a partir de todo lo que hablábamos como con las personas de comunidad, nosotros empezábamos a crear los talleres y a ingeniarnos como con el equipo qué talleres podían llevarse ya a la comunidad y ofrecer para que ellos potencializaran esos procesos que ellos querían hacer. O sea, nosotros... Y eso fluyó de manera natural con ellos, o sea, no... O cómo se dio esa interacción. De manera natural, o sea, era conversado. Por ejemplo, en Caldono fueron como 6 reuniones, todo conversado, porque era tratar de idear algo que fuera como, pues que sirviera realmente a la comunidad. Y digamos que quizás en Caldono fue el lugar más exitoso en cuanto a número de asistencia, precisamente por eso, porque era algo muy arraigado al territorio. Y igualmente en Corinto también a los talleres fue mucha gente porque era algo arraigado al territorio, o sea, todo el mundo en esa comunidad ama y adora su museo. O sea, no todas las comunidades campesinas, muy pocas, tienen, tienen la dicha, la responsabilidad, la unión de crear un museo con sus propias manos, o sea, todo el Claro. amor que le tienen a ese lugar. Les voy a enviar la liga al WhatsApp de Edison, la nueva, pero antes de cerrar esta primera parte digo, ya tengo entendido que ustedes recibieron una beca de curaduría, ¿verdad? Para hacer este trabajo.
porque la pregunta es cómo financiaron el proyecto. Ujú. Así fue como Sí, funcionó. sí, para el 16 Salón Regional de Artistas. Sí, para el otro fuimos contratados como por un mes. Y entonces hubo esa conversación con Transistoria, que me imagino fue, digamos, el origen de esa cocuraduría, ¿no? El trabajo que ustedes habían desarrollado. Claro. Retomamos entonces, no sé si con la financiación o con la interacción con los excombatientes, no sé con qué les gustaría continuar. Claro, sí, esto es una beca del 16, la financiación, ¿no? Esto es una beca del 16 Salón Regional de Artistas que uno aplica a una convocatoria y hay unos jurados y deciden, como les dije al principio, digamos que para nosotros era muy importante hablar sobre un proceso de paz, porque como han existido tantos y aquí en el Cauca han sido tan relevantes los que han pasado, y específicamente nos interesaba muchísimo poder digamos, hablar de los tres como tal. Yo creo que nosotros en ese documento fuimos muy enfáticos en hacer en este ejercicio. Entonces aplicamos sin pensar que fuera a pasar este proyecto y resultó que sí. Yo estaba en Alemania, me regresé, pero antes habíamos hecho unos recorridos. Aquí se podía, digamos, la Universidad del Cauca tiene un programa que está, digamos, comprometido con la paz territorial. Entonces había mucha posibilidad de que antropólogos, filósofos, artistas estuvieran visitando esos espacios de los ETCR. Como le digo, habían como 4 ETCR, aquí tanto Oriente, Norte, Occidente, digamos, de diferentes partes, inclusive un quinto. Ya estaban esos vínculos a través de la universidad. La universidad hacía, claro, había un paralelo importante, digamos, entre la institucionalidad, digamos, el compromiso que se tenía, digamos, con ciertas facultades, sobre todo con la Facultad de Artes. Y nosotros pudimos entrar, digamos, a ese ejercicio, ¿sí? A poder, digamos, habían armas en su momento, yo lo hablo en el 2016, 2017, porque yo estuve cuando habían armas, todavía no se habían entregado, estaban los espacios que se llaman zonas veredales. Y entre esas zonas veredales me interesaba muchísimo la localidad, digamos, que tiene que ver con Santa Rosa Caldono. Santa Rosa Caldono, pues ahí se han firmado los dos procesos de paz más importantes que han tenido el Cauca, y este tercero en el 2017. Entonces, digamos que parte de este ejercicio ya veníamos, digamos, caminándolo, mucho antes de la investigación que ha tenido cada uno personal, digamos, en este ejercicio sobre el tema del conflicto. En mi trabajo, pues yo... ¿Y por qué hubo esa búsqueda? ¿Por qué les interesó el contacto con los excombatientes? Pues Por eso digamos, te digo, porque mayoría del trabajo, digamos, personal y ujú, autobiográfico tiene que ver mucho con ese ejercicio. Para mí era volver otra vez a encontrar la primera impronta, digamos, del tema del conflicto. Como nosotros hemos investigado, digamos, el tema sobre el M-19 cuando entregó sus armas en Santo Domingo, Cauca, que yo tenía un archivo fotográfico de la comandante Chila que la conocí en Estocolmo. Ella es una militante del M-19 y tengo unos archivos muy importantes sobre Santo Domingo, Cauca. Entonces desde ahí me pareció que era importante, digamos, seguir ese rastro. Después empezar con Quintín Lame, que es el Salón de Arte Indígena que tenemos nosotros hace 10 años, digamos, entender el otro lado sobre el tema del conflicto de las comunidades indígenas que tenían que ver, digamos, en este sector del departamento del Cauca. El tema del conflicto armado es muy latente dentro de este departamento donde vivimos. Es una zona roja donde les decía nunca ha habido paz como tal, por la pelea por la tierra, desde la colonia. Digamos que si nosotros vamos mucho más atrás, pues aquí fue donde se inventaron prácticamente los paramilitares, digamos, con Valencia y la persecución de Manuel Quintín Lame, cuando ellos se rebelaron a decir que la tierra eran de ellos, sí, que les pertenecía a ellos y que ellos no iban a pagar terraje por su tierra. Entonces, desde lo colonial, digamos, hay como unas inquietudes importantes de saber todo el tema de la primera impronta, y en ese momento se dio
porque muchas de las comunidades, a pesar que fueran del Quintín, Lame, que eran NASA, pues nos dimos cuenta de que el 98% de sus filas de firmantes de paz eran NASA. Entonces yo llegué a pensar de que esos acuerdos pues nunca fueron de alguna manera totalmente, eh, ellos nunca dejaron su potrero, ¿sí? Como las fotografías que tiene Estefanía allá atrás, digamos, eso es parte de una investigación de ahora, ¿sí? Esas son las firmas de paz que hicieron, que hicieron las comunidades indígenas en este territorio, que es la fotografía de más arriba. Ahí están fotografías de la dejación de paz, dejación de armas del Manuquintilame, de la guerrilla indígena al departamento del Cauca. Entonces, digamos que en ese sentido, pues, es latente, ¿no? Es latente entender un poco esa lógica, mirar, digamos, ese ejercicio territorial, por qué es que se ha luchado y por qué de alguna manera se ha conservado ese territorio tan virgen, sin multinacionales, ¿sí? Sin una cantidad de cosas. Como les decía, para la comunidad NASA, que es la que más está en este territorio, creo que una parte está en la comunidad MISAP, pues ellos han tenido, digamos, en su inicio, todas las tierras planas que están cerca en el Cauca, que están cerca, digamos, del Valle del Cauca, pues eran tierras muy importantes para las multinacionales, sobre todo la del azúcar, pero se dieron cuenta de que hicieron todo este desplazamiento y mandaron a las comunidades indígenas a la montaña, entonces ellos decidieron de que si estaban en la montaña, pues tener, digamos, los espacios de vida que es ojos de agua y páramos. Por eso muchos de sus resguardos y Cabildo están en las mejores tierras, en los mejores, digamos, en los mejores asentamientos donde están los espacios de Dios más importantes de este departamento. El macizo colombiano, por ejemplo, tenemos la fábrica de agua, que se llama El Útero, ¿sí? Que es la estrella fluvial donde nacen todos los ríos más importantes de Colombia. En eso está el río Magdalena. Si nosotros vamos al páramo, digamos, hacia los MISAP tienen páramo el más importante, ¿sí? El páramo, digamos que el páramo de Frailejones, ¿sí? Que también es una fábrica de agua supremamente importante. Entonces, digamos que esos territorios ellos lograron volver los resguardos y cabildos, o sea que ellos tienen una autonomía dentro de esos territorios, pero digamos, por eso es la pelea, porque se dieron cuenta de como ya saquearon las tierras tanto tiempo, tantos años, ya esa tierra ya es infértil, ellos necesitan ir a la montaña porque la montaña es más importante que lo plano. Entonces, esa es la pelea constante que hay entre los terratenientes y las comunidades indígenas, y por ello, digamos, está todo el tema del conflicto armado. Entonces, por ende, nosotros, digamos que es como el pan de todos los días, escuchar las comunidades, por qué están peleando, por qué se están haciendo matar, sencillamente es por la riqueza que tiene la tierra. Claro. Y para ellos, A mí ¿Mm? disculpa, me encanta la frase que tienen de la primera impronta de la violencia, que evidentemente entender desde ahí por qué hay un conflicto armado en Colombia, pues te da una perspectiva diferente. Y ustedes que tienen la oportunidad de vivir este primer momento del llamado posconflicto, ¿cuál dirían que es esa primera impronta del posconflicto? Pero antes yo quisiera como complementar la pregunta anterior. Ah, ok, Em, sí, Listo, desde mi perspectiva, a mí me parecía como súper, como importante acompañar el proceso, porque, como te dije, como al principio de la charla, muchas personas del colectivo, o sea, vivimos esa primera impronta, como dice Eddie, del conflicto armado. Entonces, en mi caso, yo nací en Córdoba, en Montelíbano, cerca de las minas de níquel de Cerro Matoso, y allí trabajó mi papá, mi familia es desplazada de allí, y es desplazada porque mamá ve que en la puerta de mi casa un ex policía mata a un ex guerrillero. Entonces no amenazan a mi mamá, sino a mi papá y le dicen se tienen que ir o pues ya saben qué les pasa. Entonces yo regreso a Montelíbano en el 2017, pero mucho antes de regresar yo acompaño procesos mineros en Caldas y Caldas era parte del Cauca ancestralmente, del Valle Pudenense y luego en la colonia también hacía parte del departamento del Cauca, exactamente en Eira Caldas de donde es toda la ascendencia materna, no toda la ascendencia materna, por línea paterna de mi madre.
y allí habitaban los indígenas Neira. Entonces mi abuelo tiene, aunque yo soy blanca, soy mestiza, mi mamá es morena, mi abuelo sí tenía rasgos indígenas, súper indígenas. Entonces yo estaba como en este proceso de investigación también desde lo personal. Entonces la primera impronta cuando se habla de la memoria personal ya desde Occidente sería la memoria personal, en esta clave ancestral o de colonial sería la primera impronta de la violencia. Entonces como uno, digamos, pues por, puede sentir pensar como estos procesos. O sea, no es solo hablarlo desde la barrera, sino sentirlo, vivirlo y pensarlo desde sí mismo. Entonces es revivir otra vez lo que uno ha vivido o su familia. Entonces, pues yo la vería desde esa perspectiva. Y Eddie, Claro, qué bueno que complementas eso y me encanta el vínculo que se genera entre ustedes, es un diálogo muy interesante, porque yo lo que había leído es que había sido un desplazamiento por un tema ecológico, ¿no? Pero me da otra perspectiva lo que acabas de comentar. Y, uh-huh. y bueno, yo realmente quería preguntar sobre cómo ustedes perciben las particularidades de las prácticas artísticas o de sobrevivencia de los excombatientes pero vinculándolo también con ese primer momento del posconflicto, ¿no? Tan esperado del acuerdo entre las FARC, el EP y el gobierno nacional. ¿Cuál dirían ustedes que son esas particularidades de esos ejercicios de reinserción de los excombatientes? Se perdió el audio de Nixon. Ya, vuelvo otra vez, ¿no? Por ejemplo, es que hablar de la FAREP en este momento es muy complejo, ¿no? Porque después de que, digamos, el saboteo que hizo, digamos, Duque, de hacer trizas estos acuerdos de paz, pues fue bien complejo porque complejo y fuerte, porque una división entre, digamos, el partido político como tal, el abandono estatal del Estado, digamos, hacia los reincorporados, hacia hacer triza la paz, y esto no le interesa, digamos, a este actual gobierno. Se puede dar cuenta, digamos, que hasta la actualidad, solamente en el departamento del Cauca hay más de 300 firmantes de paz asesinados, comprobados, que los ha matado el Estado de alguna manera. Y y la división política que hay, digamos que como lo político, ¿no? Si todo el mundo entra a trabajar, digamos, no por un bien común, sino casi personal. Yo creo que el trabajo un poco más contundente que ha tenido, digamos, en temas culturales de los reincorporados, sobre todo los firmantes de paz, tiene que ver como un arte. Como un arte creo que realmente sí es un proceso de paz tangible y real, por ejemplo, donde está Itimalegua, donde han hecho, digamos, unas inserciones muy bellas en esos territorios que ellos han estado militando, ¿no? Con armas y ahora, digamos, militar culturalmente haciendo protección, digamos, al medio ambiente, en la siembra de árboles y poder, digamos, que sobre todo en el Perijao, que es donde trabaja INTI, pues volverse, digamos, reincorporarse allá en esos espacios naturales, ¿no? Para poder, digamos, ayudar a estos procesos colectivos en comunidad. Eso me parece a mí que hay que sobresalir y hay que hacer una división como tal, lo político y lo cultural. Entonces, entre los firmantes, pues mayoría de personas que han querido hacer este ejercicio, pues han sido cabezas muy visibles y por ello, pues las han asesinado, porque digamos que han incursionado en el cine, en una cantidad de cosas que han sido supremamente importantes, pero pues en los cooperativismos, pero pues eso ha sido muy difícil para ellos. Por ejemplo, de ellos casi no se habla mucho. Se habla sobre todo de la guardia indígena, de las personas que han asesinado, pero hasta el son de ahora están matando un pocotón de reincorporados firmantes de paz. Es demasiado fuerte lo que está pasando y eso casi no se habla, sí, se habla muy poco.
está muy difícil para ellos, es muy difícil, digamos, esta situación, digamos, que está antes de los acuerdos y después de los acuerdos, y sobre todo con este gobierno que no le interesa, digamos, ese tipo de ejercicio, pues porque, y bueno, y el tema cultural, ¿no? Porque el tema cultural, digamos, ahora con el estallido social se dio cuenta de que el arte fue importante para estas manifestaciones de protesta. Entonces, es complejo. Complejo, por ejemplo, en un departamento donde yo vivo, donde realmente pues está sucediendo esto, sigue sucediendo y no paran de asesinar, digamos, los firmantes de paz. Muy paralelo a las guardias indígenas, ¿no? Y Uno para decir, ¿cómo? disculpa, las prácticas de íntima legua entonces van más allá de la pintura que hace un recuento como de la Sí, memoria sí, histórica. sí, Ya. sí. Creo que da mucha más porque ellas decidieron, y yo creo que eso es importante, como yo le decía a Inti, es importante, digamos, cómo el tema artístico puede ser es mucho más profundo y puede, digamos, generar un proceso de paz contundente. Por ejemplo, si nosotros hablamos del Museo de la Cristalina, para mí me parece que es un proceso de paz tangible y resistente a lo contemporáneo en este momento. Porque a pesar de que el comandante Zeppelin lo decía a su lugarteniente, que nosotros llevamos a una entrevista que se llama Maximiliano Ley, que era el lugarteniente, él decía, yo nunca disparé un arma, Edinson, yo nunca disparé un arma, yo todo el tiempo estuve recogiendo piedras, o sea, recogiendo piedras se refería a las piezas prehispánicas que encontraban, por ejemplo, muchos de los campesinos arando la tierra, ¿sí? Se iba al asadón o sea, las huacas se los encontraban a ellos, ¿sí? Y ellos llevaban las piezas de cerámica, digamos, a ese espacio. Y en este momento es un proceso de resistencia en un territorio que ha tenido tanto conflicto como lo es Corinto y que aún se mantiene. Digamos que en ese ejercicio, digamos, este es el único presidente que ha entrado donde nunca han entrado y que ha sido, digamos, esos espacios donde ha habido paz de alguna manera y quiso generar desarmonías dentro de esos espacios, ¿sí? Esto sí es el único gobierno, porque yo vivo aquí, digamos, hace muchos años y son siempre territorios que han tenido un abandono estatal por décadas, que han sido abandonados. O sea, literalmente el gobierno sabe que ha abandonado parte del departamento del Cauca hace 54 años, ¿sí? Y de Entonces, muchos otros lugares. O sea, ejemplo de eso, por ejemplo, es que Julián Conrado, un ex integrante de FARC, quedó de alcalde de Turbán. Y él, después de que, pues es, que es un pueblo que queda como en la costa Caribe, que es donde hay mucha corrupción, ¿cierto? Pues, y él llevó el agua a 2 años de su alcaldía, Wow. cuando después de 23 años nunca había llegado el agua potable allí, siempre decían que iba a llegar y se robaban los recursos. Él en 2 años llevó el agua. Entonces, claro, uno también entiende muchas luchas de como de ellos, porque una cosa es pensar con hambre y otra pensar sin hambre. O sea, si a mí el Estado me abandona y me ataca y ataca mi territorio, entonces yo como respondo y ataca mi modo de vida y ataca mis tierras, o si no me ataca no me defiende y no está presente, entonces, ¿cómo puedo responder yo? Entonces ahí nosotros comenzamos a hablar de alteridades territoriales, entonces cómo nos identificábamos con ellos como el otro y cómo nos humanizábamos también a partir de las historias de otros, ¿cierto? Quería, Entonces hablábamos con muchas de ellas. Ellos, por ejemplo, Dora, que fue una amiga de nosotros y sigue siendo una tejedora de Caldono, ella decía que en el territorio pues era muy difícil, a pesar de que ellos siguen con voluntad de acuerdo y están con voluntad de acuerdo, es muy difícil que haya paz hasta que no haya un gobierno propio, ellos los siguen atacando, los siguen matando y muchos de ellos que se convirtieron en líderes sociales, en líderes comunales, líderes barriales, pues siguen siendo asesinados. Entonces este país también durísimo.
Está muy, muy caldeado el ambiente en Colombia y sigue estando, ¿no? Por eso a mí me causa mucha eh, inquietud, ¿no? Saber cómo ustedes resolvieron declarar estas prácticas como artísticas y qué tipo de recepción tuvieron, ¿no? Cuando se expusieron en Bogotá. Sí, es bien curioso lo que nos preguntas, ¿no? Porque inicialmente nosotros, esto surgió aquí, nació aquí, y la idea era no llevarlo a Bogotá, sino que la gente de esto viniera acá. Lo que pasa es que ha sido desde unos principios muy desde egocéntricos, ¿no? Como tiene que ser Bogotá-céntrico, Cali-céntrico y Medellín-céntrico, ¿no? Las ciudades más grandes, ¿cierto? Entonces se llevan las mejores cosas, hacen los monumentos allá, y realmente vuelve y se replica esa cosa, ¿no? Esa cosa extractivista, ¿no? De llevar y llevarse, y no dejarle nada a los territorios. Porque eso fue parte de un ejercicio que escuchamos dentro de esos espacios. Aquí vienen a hacer tesis de maestría, de doctorado, pero no regresan nada, ni siquiera las fotos. Entonces eso fue como una excusa. Entonces todo lo que planteamos del regional era que la gente viniera, y ya nos cansamos de que nosotros tuviéramos que ir, ¿sí? Entonces parte de ese ejercicio creo que al principio cuando se hizo era de que la convocatoria era muy clara, ¿no? Era trabajar desde el autobiográfico y de alguna manera poner el picante y descarado sobre el tema del conflicto armado, ¿no? Así, de frente. Entonces, porque yo pienso que la verdad, la pedagogía con verdad, pues sensibiliza, ¿no? Y es bueno que se lleven la otra información, no tengan solamente una, que tengan las dos. Y en ese sentido creo que nosotros logramos ese objetivo porque nosotros no queríamos hacer adornos decorativos como tal. Queríamos hablar de una realidad local, que era un departamento que es el Cauca, y como les digo, siempre ha tenido esa problemática y sigue teniendo esa problemática. Y es un espacio donde nunca va a poder haber paz, por digamos la riqueza que tiene la tierra. Y como cada artista que trabaja desde lo autobiográfico, cada artista que se compromete territorialmente, pues está mostrando una realidad de un contexto de alguna manera importante, que le afecta visualmente y que le duele, y que en el momento que se cuenta, pues se sana. Entonces, en ese sentido, creo que era un proceso de sanación tanto personal, un proceso de sanación hacia el otro, pero también territorial, ¿sí? Porque el territorio también hay que sanarse contándose lo que está pasando dentro del territorio. Entonces yo creo que el hecho de llevar el problema, ¿sí? Que era tan local, llevarlo a Bogotá, que era la capital, pues, y que de alguna manera todo el mundo estaba hablando sobre el tema de paz, ¿sí? Todo el mundo estaba hablando porque era una paz que todo el mundo anhelaba, más los territorios, más donde realmente pasan los enfrentamientos. Bogotá no pasa ese tipo de cosas, Medellín tampoco, menos Cali, ¿sí? Entonces, digamos que con el estallido social y el tema pandémico, creo que todo en este momento, pues la gente tuvo una conciencia, ¿no? De a dónde se siembra el alimento, dónde sale la comida. Bueno, todas esas cosas que inicialmente, digamos, había un racismo fuerte hacia este tipo de prácticas, hacia lo político, hacia lo social, hacia lo crítico. Sí, pero nosotros planteamos como unos proyectos de vida, digamos, que nacen, crecen, florecen y siguen floreciendo a partir de todo lo que ha pasado. Sí, esa resiliencia que me parece que es bien importante en lo endómico que se construye como Cauca. Y eso fue lo que tratamos de hacer, sí, o sea, hablar de una realidad que el Estado no quería escuchar, volver otra vez a mostrarles esa realidad que estaba sucediendo desde unas prácticas un poco más inteligentes, no violentas, que sí realmente eran procesos de paz tangibles y proyectos de vida como lo era Corinto, como lo era los ETCR, que a pesar
ellos tener un fusil, pues ellos estaban defendiendo el territorio, la tierra, el agua, y que de alguna manera nos dimos cuenta de que eran aguas cristalinas donde nos pudimos bañar, donde podíamos comernos un sancocho tranquilamente y no tener miedo. Eso era que realmente lo que nosotros queríamos, que es porque la gente quería eso, ¿sí? La gente quería no ser un territorio violento, ¿no? A pesar de la violencia que ha existido antes, pero que gracias a ello podían ustedes bañarse en un río y tomar de esa agua tan virgen que estaban en todos esos espacios. Y eso creo que eso fue lo que los curadores del Nacional les interesó, la honestidad con lo que se construye y cómo se co-crea, ¿sí? Con un territorio. Sí, no hablar de eso. Yo creo que eso a Bogotá creo que les gustó muchísimo, porque de alguna manera les tocó, ¿sí? Les tocó y humanizó todo este conflicto. Yo creo que lo humanizó un poco. Pues Yo creo que eso fue lo que se hizo, pues fue bonita por ello, por eso, porque la gente entendió. Tienes que desconectar el sonido. Jefa, puedes desconectar el sonido para que bebé no, si no bebé no deja. Bueno, sí, entonces yo pienso que para mí, o para el colectivo, o para el departamento, y lo bonito era nosotros desaparecer en algún momento. Sí, por eso digamos que para el Salón Nacional nosotros quisimos llevar a Diego Morales, que es la primera persona que sale, que yo conocí para el Museo La Cristalina y que es el coordinador en su momento y en la actualidad, como él, sin ninguna formación artística, antropológica, pues entendía todo el tema, digamos, de las piezas a partir de la oralidad, ¿sí? A partir de esa construcción oral que se tenía, digamos, de los abuelos y abuelas que algunas mentes llevaron las piezas al museo, ¿sí? Como la Cristalina, cuando nos dio la visita guiada, pues era totalmente interesante, ¿sí? Pues que hablaba sobre los mitos, sobre el rito, ¿sí? Sobre la gritona, que era una mujer que lloraba, que estaba a punto de dar a luz por sus fuertes llantos de dolor, ¿no? Entonces la forma de explicar era hermosa, desde cómo la concibieron, de cómo la encontraron, quién la trajo, ¿sí? Eso me parecía a mí que era importante mostrarlo, ¿sí? Y se va olvidando que inclusive es de las FARC, ¿sí? Ya es un proceso, digamos, comunitario, campesino que aún se mantiene. Y es un proceso totalmente inteligente desde las prácticas, digamos, comunitarias que ellos tejieron en comunidad. Entonces eran los mayores, las mayoras, que contaban cada pieza y cómo ellos fueron aprendiendo y ese era su discurso cuando van las visitas guiadas allá. Es interesante, disculpa Edison, que dices que hay como, ya esos procesos no se vinculan directamente con las FARC, ¿no? Hay como una línea de transición. En ese sentido, quería preguntarles cuál es la noción de futuro que ustedes transmiten en esa curaduría que se presentó en el 45 Salón Nacional de Artistas. Pues fue algo como primero la vida y la vida como proceso de replicación, ¿cierto? La vida en torno a la paz también. El permitir que la paz siga generando vida, siga generando procesos de muchas maneras. La curaduría en su mayoría es femenina. O sea, eso nos dimos cuenta cuando la terminamos, que era una curaduría femenina, porque estaban las gritonas, que era una mujer a punto de dar a luz, que era la pieza favorita del Museo de la Cristalina. Estaba el útero, que era una pieza femenina. Estaba el cartel de que se encontró en Carlos Perdomo, que decía, ay, se me olvida en este momento lo que decía, pero era como un compromiso. Ajá, exacto. Nuestra próxima arma será la palabra. Nuestra única arma será la palabra. Es parte del discurso de Cartagena, ¿verdad? Pero además que fue muy interesante porque en Caldono, siendo la mayoría NASA, pintaron a la mujer muy blanquita y en Bogotá cuando hacen la réplica
la pintaron muy morenita. Wow, interesante. Estaba pues la cerveza, ¿cierto? La cerveza, las camisetas, lo de íntima legua, pues que es este proceso de esta mujer también. Estaba una parte que era sobre el proceso de mujeres que tenían un feminismo territorial desde las FARC y desde el conflicto, tanto urbano como rural. Entonces estaba como una parte de unas camisetas de ellas también, que era aparte de las de nosotros del museo. Y toda la curaduría en general era muy femenina, las muñecas. Entonces nos dimos cuenta que lo que se veía ahí era el futuro y la vida, o sea, la mujer como albergadora de vida y como cuidadora de eso, que era lo mismo y lo que se hacía como analogía a la paz. Me parece muy interesante esa lectura, Estefanía, mucho. Quería, pues, esta pregunta que es algo que me ronda siempre en la cabeza es cómo ustedes leen la relación entre artista y Estado en el contexto de la paz en Colombia. Artista y Estado. Artista Estado, pues de modo personal, ¿no? Pues Porque está ese tema de, por ejemplo, una autocensura, ¿no? Que puede surgir. Y está también el propósito político de manifestarse con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? sí, claro. Yo creo que desde la Pues experiencia que disculpa, tuve, pues, para un poco ampliarlo, también las convocatorias que hubo previas a la firma de los acuerdos por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y también del Ministerio de Cultura, ¿no? Que hubo como ese sí. ambiente de vamos a hablar de la paz. ¿Cómo perciben ustedes esa relación? Otra vez nos dan aquí 8 minutos, perdón, espero que... Bueno, yo voy a tratar de resumirte un poco. Vuelvo otra vez y empiezo, ¿no? Digamos que en ese tema, cuando estuvo los acuerdos, pues hubo una gran variedad de convocatorias, ¿no? El Centro de Memoria Histórica, inclusive el tema de Doris, ¿no? Nosotros fuimos los primeros en aplicar, entender un contramonumento y siempre pensando por qué un monumento en el centro, ¿cierto? ¿Por qué un monumento en la ciudad tan grande donde no suceden este tipo de cosas? Debería hacerse donde realmente las sucedieron. Si es en Bojayá, pues en Bojayá, si es en Cauca, pues en Cauca. Pero no les interesa, digamos, ese objetivo, ¿no? Todo tiene que ser, digamos, céntrico, como tal. Entonces yo pienso que artista, Estado, eh, pues va a haber eso, ¿no? Va a haber eso. Y cuando uno intenta de alguna manera hablarles desde otras realidades un poco más profundas, pues no son aceptadas, ¿cierto? No son aceptadas, no les interesa y no les conviene. Entonces yo a veces pienso que el artista pues termina, digamos, en ese juego tan fuerte, digamos, de no sé, como hacer algo, no sé, es muy complejo, pero digamos que nosotros que estamos acá lo seguimos haciendo, ¿no? Cuando eran chicos, pues simplemente como planteamos proyectos que medianamente puedan pasar, sencillamente apenas pasen, hacemos lo que realmente queremos hacer, ¿sí? Y eso ha sido, digamos, nuestro juego, ¿no? Jugarle un poco a la institucionalidad, pero sin dejar, digamos, nuestro objetivo claro, que es poder hablar de una realidad, ¿sí? Porque si hablamos de una realidad que nos toca de alguna manera y generar esa pedagogía, y lo que pase para allá, pues son ganancias, si nos dejan hacer, son ganancias. Eso yo lo pensaría en ese sentido. Que no sé, es que es complejo, pero seguimos haciendo, nosotros seguimos, digamos, el compromiso que tenemos es con nuestro territorio y en la posibilidad que nos dejen hacer, lo seguiremos haciendo, ¿sí? De hablar de esta honestidad y esta realidad, pues para mí es un compromiso que tengo con mi territorio y lo he hecho desde el inicio, ¿sí? Siempre he sido claro con ese sentido. No sé qué piensa Estefanía respecto a ello. Bueno, sí, yo pienso que cuando hemos aplicado a becas y a convocatorias, yo nunca pues he sentido que nos ni hayamos autocensurado ni que nos hayan censurado, a excepción de, sí, en el regional creo que sí tuvimos como
un percance, pero que logramos solucionar y era que no querían que hiciéramos los recorridos a los territorios, pues llevando la gente del interior hacia los territorios, pero eso se logró solucionar a tiempo. Creo que más por un temor de que le pudieran pasar a las personas, pero nosotros pudimos conseguir cartas de la Guardia Indígena, Guardia Campesina, eh, de una organización que se llama Juventud Rebelde que estaba como acompañando, como de distintas organizaciones, incluso de los excombatientes, pues asegurando pues que no iba a pasar nada para poder que se desarrollaran los recorridos. Pero recorridos que estaban inicialmente planteados para 3 días, solo se permitió que fueran realizados durante un día. Pero Claro, sí, claro, es que a veces la lógica que tiene, digamos, el centro es cómo ellos pueden solucionar desde la comodidad de la silla uh-huh, como si fuera a su antojo, ¿no? uh-huh. Entender, digamos, que hay unos compromisos. Cuando se habla de compromiso y empeñar la palabra dentro de un territorio, pues tiene, es empeñarse, ¿no? Es cumplirse. Y eso es lo que de pronto ellos no entienden, ¿no? Digamos que lo institucional, de alguna manera, eso lo viene a entender, esto nunca te va a dejar avanzar como realmente tú quieres avanzar, ¿sí? No te vas a hacer libre, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues nosotros tenemos que tratar de sortear ese tipo de cosas, entender qué es lo que quiere la institución y qué es lo que necesita la institución. Y Pero, digamos, de todas maneras nosotros trabajamos con o sin proyectos. O sea, haya uno proyecto, seguimos yendo a territorio, que es lo importante. O sea, no hay forma de censurar, porque de todas maneras las cosas se siguen haciendo y se sigue estando y acompañando. Entonces, o sea, fue como la única vez que, pues, que yo he sentido que han intentado y no, pues no pudieron porque se habló y se hizo. Incluso, o sea, este proyecto fue una locura porque la ONU había subido unas fotos del proyecto diciendo que era un proyecto de ellos y no nos mencionaba en ningún lado. Y, Oh, o sea, o sea, nosotros ahí dijimos como, o sea, el proyecto debe ser muy bueno para que esto esté pasando incluso con la ONU y nos tocó hablar con ellos y resultaron diciendo que con apoyo de nosotros ellos estaban haciendo este proyecto. oh, Pues sí, wow. un momento de Con respecto a la práctica que hicieron en Caldono, ¿cómo se dio el proceso que llevó a los desmovilizados a pintar esos murales? ¿Tuvo que ver con el taller o con un diálogo entre ustedes y ellos? ¿O ya existía la intención por parte de ellos inicialmente? ¿O cómo ocurrió? no, eso es que el proyecto todavía nosotros no lo hemos terminado como tal. Nosotros planteamos hacer unos murales internos y externos, porque nos pareció, digamos que todas las casas que se hicieron de los ETSR, tanto en Santa Rosa y Caldono, eh, eran casas, digamos, de Fonboar, o sea, de Terní. Ellos mismos construyeron las casas, porque digamos que el Estado les dejó el material ahí y nunca les entregó sus casas, ya después de los acuerdos, después de la firma, después de que firmaron, pues eso no se hizo. Ellos mismos tuvieron que construir las casas. Entonces nos pareció que era importante, digamos, ellos querían una cosa, querían como adornarlas un poco, nosotros decidimos como que queríamos pintar todas las casas, entonces empezamos una fachada de lo que era externo y lo que era interno. Entonces en lo interno era lo personal, digamos, lo que añoraban, digamos, con el acuerdo de paz y el proceso de paz, pero que ellos dijeran qué querían hacer, lo interno y lo externo, lo que había generado, ¿no? De alguna manera todo el proceso de la memoria histórica. Entonces se logró hacer, digamos, se trató de invitar a algunos colectivos de Caldono, muralistas, se llevó a Juan David Quintero, un curador de graffiti, que pues que era importante de alguna manera poderlo, que él estuviera allá, digamos, y trabajar desde la incomodidad. Entonces dijimos, si usted quiere hacer una curaduría comprometido con los territorios, pues hay que ir al territorio. Porque digamos que son curadores muy cómodos que solamente trabajan dentro de la ciudad. A nosotros nos interesaba que hicieran visible todo este proceso y que se untaran un y se poquito untaran un también el poquito y territorio. entendieran esa lógica, ¿no? Que no eran los expertos en graffiti,
hacer lo que les diera la gana, sino que tenían que co-crear con el territorio, que era una cosa interior de la familia o de la persona y una cosa exterior que quería comunicar. Entonces, eso fue bien interesante el proceso. Estuvo, aparte de él, estuvo Manny, que es un muralista que trabaja, digamos, mucho con comunidad indígena y también con comunidad urbana en Popayán y con comunidad indígena del Cauca. Estuvo el Cira, que es una muralista de Caldono, del territorio. Estuvo Manuel Durán, que es un artista de allá de territorio también. Y el resto eran artistas y personas, digamos, que estaban intentando también como entrar a estos procesos de creación dentro del ETCR. Digamos que lo que más se logró fue como un mural de varios metros dentro de una de las casas más largas. La decisión de ellos fue que querían pintar sus comandantes, pero pues nos sorprendió que también sus comandantas, sus mujeres. Y algo muy bello que pasó fue que fueron niños y los niños y lo que hacían era como dentro de la montaña pintar como puntos específicos, porque los niños no saben de comandantes ni de, pues no están pensando en esas cosas, sino en su realidad de niños. Entonces están pensando en la montaña, en las personas que hay ahí, en el animalito, si es un caballo, un perro, una bandera, unos caminos. Y entonces la intervención de los niños, pues, entonces eso se puede ver perfectamente el mural como, pues, como va recorriendo como estos diferentes puntos de vista de vida también. Para este proceso de la minga muralista se hizo acompañamiento como de la policía de Caldono y pues hubo gente también del pueblo, ¿no? Pero esta minga fue la única que quedó como inconclusa, que sentimos que no cerramos, aún porque pues que nos imaginábamos algo mucho más grande. Hubo como unos 5 murales, pero nos imaginábamos como algo más grande y ahora las casas en Pomboar no están, entonces los murales no están. Entonces, para esta minga sentimos porque eso lo hemos hablado muchas veces, que sí tenemos que volver, aunque pues sí hubo resultado, hubo 5 murales, pero sentíamos pues, que debía ser algo que fuera más catártico y más colectivo, que era más colectivo, más porque el curador que acompañó, digamos que fue invitado y que era un poco, aunque fue invitado, era como externo a la curaduría como tal, y pues sentimos que debimos haber acompañado como más esta minga, todas las mingas las acompañamos muchísimo, y esta sentimos que fue un poco más huérfana desde nosotros, entonces sentimos que sí debemos como terminarla. Para entenderlo un poco mejor y transmitirlo, las casas eran dicen ustedes, de Fombor y de Eternit, o el material, y si eran transitorias, eran casas transitorias y después construían unas de material, o eran ya las No, definitivas. ellos siguen viviendo ahí en las casas de Fonboar, porque ese fue el material que les dejó, como un material que era un poco ligero para construcción, como decir, no eran tan eternas, pero de alguna manera ellos hicieron sus casas con ese material porque era el que tenían. El Estado tenía que haberlas entregado habitables y solamente dejó la estructura en hierro. Ellos Oh, decidieron volverse constructores de esos materiales para poder construir sus casas. Ya las casas están habitadas, son casas que ya tienen su cocina, sus habitaciones, su piso, cada quien las ha decorado como ellos han querido. Son casas habitadas ya, de alguna manera algunos tienen sus gallinas, sus pollos, Y llevaron sus también. familias. Entonces el espacio, el único espacio, a pesar de que sean casas de transitorio, no son tan transitorios porque son casas que ya habita la gente y que ya viven ahí. Entonces a nosotros nos parecía curioso, pues que sería bonito, que estaban tan blanquitas, poder, digamos, que sea, si uno quisiera ir a ETCR, pues uno quisiera ver, digamos, el tema artístico. Entonces lo que es nuestro sueño, o sigue siendo nuestro sueño, es poder que la gente que vaya a los ETCR mire el arte, mire los murales y mire los murales externos, pero también mire los murales internos, digamos, lo que tiene que ver, digamos, en la tulpa de un NASA o la cocina donde se cocinan los alimentos, donde uno se reúne con la madre o con los abuelos.
era también tener eso, eso interno, ¿no? Eso que está que es tan importante para el ser, ¿no? Y ellos poder contar desde su, sí, desde un poco más, como entrarse a la cocina, ¿no? Uno cuando se entra a la cocina, pues se comparten información, se comparte algo de intimidad, se da un buen tinto, se puede uno, digamos, eso nos parecía lo bonito, ¿no? Porque muchas veces la gente se quedaba allá Pero y más miraba los que eso, murales adentro, se sentaba, cocinaba con ellos, era como eso. Nosotros lo queríamos hacer en todas las casas, pero digamos que era un pensar, ¿no? Un pensar a futuro como que fuera el monumento mural, si uno quisiera ir a Caldono, encontrarse las casas tanto adentro y afuera, un espacio, digamos, estético y muralista más importante de la región, que la gente pero volviera más como que siento eso, como un espacio turístico también, porque ellos lo que querían era que, a pero pesar más de que que fueran eso, excombatientes, eh, pues también les interesaba el arte. pero más que eso también era una añoranza de ellos de volver a tener el espacio como lo tenía antes, porque cuando nosotros llegamos al espacio, todas sus pancartas eran hechas con pinturas de vinilo y sobre papel craft. Y cuando llegó la institucionalidad, sus pancartas pasaron a ser impresas como en este banner y con pintura. Entonces también era la añoranza de volver pues a tener sus espacios como, pues como eran, a revitalizar sus espacios, que también era una añoranza de ellos y pues que ese fue también el ejercicio de nosotros, como hablábamos anteriormente del Salón Regional, revitalizar con estos procesos, pues que ya estaban dentro del territorio. ¿Y los excombatientes ya tenían esas prácticas de pintura? ¿Ya las tenían? Ellos Ah, llegamos al territorio, las pancartas eran Hechas grandes, a mano. hechas a mano, bien ah, finitas. Eran hechas a mano, ya tenían noción, digamos, del dibujo y de la pintura y la composición del color. Eso fue lo que nos pareció interesante porque ellos decían, por ejemplo, yo conozco algunos de los fusiles, digamos, que tenían la cincha, no era en cuero, sino que era tejido, oh, eran chumbes, entonces uno entendía la identidad de cada fusil, ¿sí? claro. Dependiendo del chumbe que ellos tejían. Entonces, digamos, siempre ellos estaban en protección hacia al territorio, siempre se miraba, digamos, ancestralidad, digamos, hacia el territorio, los espacios de vida, de protección. Entonces, me pareció bien interesante porque específicamente los fusiles que se entregaron, digamos, de Caldono y Santa Rosa, eran de comunidad indígena. Sí, todos los fusiles que ellos entregaron fue de comunidad indígena y tenían sus chumbes y sus adornos, digamos, tejidos a mano. Y ellos ya tenían una noción artística, digamos, sobre la teoría del color, sobre el tema, digamos, de lo abstracto, de lo figurativo, la composición humana, todo eso ya lo tenían, digamos, Ah, cuando nosotros entramos, ellos ya tenían bocetos, diarios de dibujos, historias que nos reuníamos, prendíamos el fuego y las contaban y que algunos la dibujaban. Eran unos artistas, a pesar de estar militando, ellos tenían una obra cultural, ¿sí? En todos los grupos tenían una obra cultural donde danzaban, pintaban, dibujaban, oralizaban, digamos, tenían su ejercicio desde la militancia, digamos, tenían la obra cultural, donde mayoría de excombatientes se expresaban, digamos, anímicamente en diferentes funciones artísticas, tanto en la pintura y el dibujo, también en sus bocetos, y algunos eran poetas, otros escribían diarios y novelas. Entonces, digamos que eso nos encontramos una cantidad de cosas, una cantidad de talentos muy bonitos. Por ejemplo, cuando estábamos hablando con uno de los comandantes que es de Medellín, Giancarlo, fue muy hermoso porque Giancarlo era una persona muy seria y su esposa era Nasa Alba, ella también era una mujer bastante como seria y nosotros empezamos como a hacernos amigos de ellos, pues como a hablar más desde lo humano, desde sus historias de vida. Y Giancarlo un día nos dijo, no, pues yo les voy a decir la verdad y todos nos quedamos como verdad de qué, como esperando que verdad. Es que no, pues es que yo tengo un hijo en Medellín, mi familia me lo ha cuidado, eh, pues lo tenemos con Alba, todas las noches yo le escribo un poema en un cuaderno con lapicero, no me acuerdo si era verde o negro y Alba con el otro color.
Entonces tenían una página Giancarlo, una página Alba y tenían como un cerro de cuadernos que habían escrito durante años a su hijo de poemas. Y esta es quizás la historia más bonita, como que personalmente yo pude escuchar desde de la creación, aunque escuché muchas muy hermosas, quizás por conocerlos a ellos y conocerlos primero con, pues, con su personalidad a él de comandante y a ella como de una mujer nasa muy, muy fuerte. Y luego conocerlos desde esta humanidad me pareció algo bastante hermoso, quizá como la historia más hermosa que tengo que contar. Y en cuanto, y ya volviendo a la curaduría, la pintura que te contamos, pues que replicaron, fue la que te contamos que cuando llegamos era una pancarta muy grande. A nuestra única arma será la palabra, esa ya estaba ya en el territorio y era como por un colectivo de artistas hecha, y recuerdo una mujer que se llamaba Diana, que estaba dentro del colectivo. Claro que cuando estábamos como dando el conversatorio allá en la SAP, ya en el Salón Nacional, había unas personas reincorporadas, como que habían bastante reincorporadas que habían ido a ver como este proceso y que estaban acompañando como otros procesos en el Salón Nacional y querían como escuchar esta charla. Y había uno de ellos que, pues, que conocía a Diana, que le había hecho esa pregunta como, ¿y de dónde sacaron esa pintura? Porque él decía como así, y nosotros no, fue algo que ya estaba en el territorio, que lo había hecho Diana, lo habían hecho ellos y es una réplica del trabajo colectivo. Entonces decía, ah, claro, claro, claro. Sí, porque pues yo sí me preguntaba como si la habían traído o qué habían hecho con eso. Y yo no, es una réplica, pues les habíamos dicho. Entonces, sí, me perdí de la pregunta. No, no, no. Todo esto agradezco mucho todo lo que me dice porque son detalles que algunos no conozco y para establecer claridad también quería preguntar, en la exposición los murales están representados a través de un video aparte de la pintura que estaba de la mujer con la frase de nuestra única arma serán las palabras, o ese mural no estaba en la exposición. Sí, ese Sí, mural ese estaba en la estaba. exposición, pero no había un video de él. Habían dos videos dentro de la exposición, que era la minga de tejedores, de Ah, creadores y hacedores de Caldono, era la minga de tejido, y estaba la minga en Corinto, donde se mostraban los talleres de moldes y reproducciones en arcilla y de pintura sobre camisetas. Era disculpa, el mural donde están los líderes guerrilleros, ese no aparece en la curaduría. el mural donde están los líderes guerrilleros. Están en el paisaje, ¿no? Que hay un paisaje muy, muy largo, en una fachada. Ah, sí, ese creo que sí estaba en la curaduría, no me recuerdo. Creo que No, en el está. Salón Nacional no, pero está en la 16 Salón Regional las fotografías, claro. Las Y hay, fotografías. Ah, ok. y hay unos videos que después sacamos. Porque Ya. como este proyecto era lo que se tenía que entregar institucionalmente, Pero son los murales, sí son los murales, claro. ya. Entonces todo no lo entregamos a la institución. Le entregamos una parte de la institución y lo otro lo guardamos. Pues porque como fue un proyecto tan difícil, inclusive el catálogo apenas se viene a imprimir ahora hace poco. Oh, ok. Nosotros peleamos hace muchísimo, o sea, inclusive estuvo el catálogo, el 17 Salón Regional, el catálogo del Salón Nacional, del Salón Nacional estuvo, pero en el 16 nunca estuvo, por la No, complejidad de los proyectos que habían ahí y que no les interesaba a muchísima gente poder hablar. Nosotros peleamos para que ese proyecto se volviera tangible y real, y se logró hacer, se logró hacer. Apenas entregaron el catálogo Este año, el este año año. pasado, a finales del año pasado se entregó el catálogo que ya, digamos, podemos hacer la entrega a los territorios. y, Entonces, y- este material, tanto fotográfico en video, que nosotros no entregamos a la institucionalidad, porque parte de ese ejercicio ellos no lo quitaron, no lo borraron, lo por borraron. la necesidad, digamos, del contexto. Por ejemplo, digamos, no se podían poner el logo de las FARC, por cuando de los FARC Es, es patrocinador, ya. porque a la institución no le interesaba estar al lado del Ministerio de Cultura y las FARC tampoco le interesaba. No, y además por una pelea porque el Ministerio de Cultura exigía poner su logo primero
Y las FARC decían, pero ¿por qué el logo del gobierno tiene que ir primero? O sea, primero deben ir los territorios y tienen toda la razón también. O sea, el proyecto se está haciendo en territorios. Entonces eso también era un problema. O sea, ¿quién va primero? ¿Quién está poniendo qué? Interesante eso. Sí. Y las pinturas que se hacían en el espacio interior, o sea, si lo de afuera era la memoria histórica, lo de adentro tenía que ver como con su historia familiar, personal. Es que esas nunca las vi. No, eso fue lo que no se desarrolló y no se ha desarrollado. Ya. Lo que pasa es que como hubo un problema con el ministerio y el proyecto se tenía pensado para varios días y dentro de esos días la minga muralista se desarrollaba durante la socialización del proyecto y cuando venían todos de Bogotá. Está ocurriendo a la par la minga muralista, que fue la última minga a desarrollar. Y como de Bogotá dijeron, habían dicho que solo un día para todos los territorios. Yo me fui a reunir con ellos y Edinson se quedó acá consiguiendo las cartas. Entonces yo les decía que era imposible porque Timbío está a un lado, Caldono a otro y Corinto a otro, y que era totalmente imposible ir a un día a todos los recorridos porque era como decir buenas tardes y hasta luego. Y pues era como un acto demasiado grosero hacia la gente que habíamos como conocido y trabajado por tanto tiempo y que muchos ya eran como personas cercanas a nosotros, que eran personas que ya eran especiales para nosotros y cercanas. Y de todas maneras, así no lo fueran, pues eran personas que estaban trabajando con nosotros y se debía respeto a ellos y tiempo. Entonces, cuando logramos acordar lo mínimo, era que era un día por territorio, entonces la minga muralista no la logramos acompañar porque estábamos llevando a todos los que venían de territorio en territorio y por último llegamos allá. Entonces fue como imposible terminar Claro, en ese momento. claro. Bueno, una última pregunta. ¿Ustedes qué lectura hacen del arte sobre la paz en la era del posconflicto? De todo lo que se ha hecho con respecto a la paz, que digamos antes no era posiblemente un tema, ¿no? En el panorama del arte colombiano. Yo pienso que nosotros siempre hablamos como del paradigma de conocimiento occidental y el paradigma de conocimiento ancestral. Si uno lo mira desde el paradigma de conocimiento occidental, todo se hace por modas. Entonces, digamos, la paz está de moda, entonces todos hagamos procesos de creación respecto a la paz, ¿cierto? Si el medio ambiente está de moda, entonces todos hacen lo que está de moda en ese momento, el medio ambiente. Si está de moda la tierra, todo el mundo hace con la tierra, pero desde el paradigma de pensamiento ancestral, la palabra se debe caminar y por eso son planes y procesos de vida. O sea, hay que tener total responsabilidad con lo que uno hace porque también hay que estar en el territorio y acompañando. Hay que estar, hay que volver, hay que regresar. Entonces, yo pienso eso con respecto al arte y la paz, que si se mira desde Occidente, mucha gente lo hace por moda, otra gente así sea desde Occidente por acompañar. Pero desde lo ancestral, la gente que conoce ese paradigma de pensamiento y sobre todo que camina desde ese paradigma, está comprometida, está acompañando y sigue estando en este momento. Y después de que dejó de ser una moda incluso. No, pues muy agradecido con ustedes, Estefanía y Edinson, por la entrevista. Qué bueno que se concretó, poderlos conocer. Digo, ya venía siguiendo su trabajo desde hace un buen tiempo y me da gusto conocerlos.